Bienvenidos a la materia de Administración Pública. Vamos a trabajar hoy con la unidad 1, el Power número 2, que hemos preparado para esta clase. La semana pasada estuvimos viendo acerca de órganos y funciones y hablábamos que cada uno de los órganos del Estado y de la Administración Pública desarrollan distintas funciones. Esas funciones tienen que ver con, podríamos decirlas, con distintas categorías. Por ejemplo, función gubernativa, función legislativa, función judicial y función administrativa. La función gubernativa tiene que ver o está asociada a aquellas que tienen que ver con el poder delinear una política global. Son aquellas que por ejemplo, realiza un gobernador, un presidente, que son las grandes directrices, las grandes líneas políticas. Por ejemplo, definir una política de salud, señala dónde vamos, etc. La función legislativa es aquella que se va a expresar en normas, generalmente son leyes, normas que son generales, impersonales y abstractas, es decir, están dirigidas a un colectivo de personas y por su carácter imperativo significa que tienen que ser, es obligatorio su cumplimiento. Esto generalmente, la función legislativa, se desarrolla en los órganos legislativos, es decir, en el Congreso de la Nación, la legislatura de la provincia de Mendoza, y también podríamos decir que el órgano que es el Consejo Deliberante de los municipios tiene función legislativa. La función judicial es la que se ejerce a través del órgano judicial, específicamente todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de las normas que se dictan por los órganos legislativos. En particular, la clase anterior hablamos de la función administrativa y dijimos que la función administrativa comprende varias especies de actividad en sentido objetivo. Dijimos que la función administrativa es una acción, es un conjunto de actividades dirigidas a un fin determinado. En este sentido, puede decirse que esas actividades están presentes en cada uno de los órganos, ya sea en el órgano ejecutivo, legislativo o judicial. En punto de vista, en un sentido subjetivo, vamos a hablar de la administración pública como una estructura orgánica. Es decir, acá cuando hablamos de administración pública con mayúsculas, estamos hablando de un sujeto que es la administración pública, ¿no es cierto? Y ese sujeto que es la administración pública se va a organizar a través de estructuras orgánicas o estructuras organizativas, que depende del organismo del cual se trate, pero por ejemplo, si estamos hablando de un municipio, por ejemplo, vamos a ver una estructura interna que se va a expresar en una gráfica. Esa gráfica es el organigrama, que es un dibujo, podríamos decir, de la estructura organizativa de ese ente, de esa administración pública. Esa va a tener distintos grados, que pueden ser, por ejemplo, el intendente, 3 subsecretarías y abajo direcciones, programas, etc. Bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poquito cuando ya entremos con jerarquía y con competencia. Pero decíamos entonces, la función administrativa visto de dos sentidos, el objetivo y el subjetivo. Es decir, ¿qué sería la función administrativa? Es toda la actividad que se realiza en cualquiera de estos tres órganos que no es específicamente gubernativa, que no es específicamente legislativa ni es judicial. Es decir, se define por un criterio residual, es decir, todo aquello que no es específico, pero que está en común en cada uno de los órganos. Por ejemplo, las funciones de personal, las funciones administrativas de una mesa de entrada de un organismo, las funciones de tesorería, de contaduría, de presupuesto, son oficinas que están
en cada uno de los órganos, más allá de la jerarquía, es decir, si es nacional, provincial o municipal, o si se trata de un órgano del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, ejemplo, en la Gobernación de Mendoza hay una mesa de entrada por ministerio. En los municipios también hay una mesa de entrada para el municipio. Ambas son funciones administrativas. En el Poder Judicial igual hay mesas de entrada. En el órgano legislativo también hay una mesa de entrada. Es decir, son esas actividades que son comunes, que se definen por un criterio residual, las que se llaman función administrativa. ¿Para qué sirve conocer esto? Bueno, esto está relacionado directamente con el ámbito o con la competencia que cada uno de ustedes va a tener al momento de recibirse. Es decir, cuando se reciban de técnicos superiores en administración pública, ustedes van a estar facultados para participar de tareas o de función administrativa de cualquiera de estos tres órganos. Bueno, a continuación vamos a seguir trabajando acerca de cómo se organiza la administración pública, que es el espacio que nosotros tenemos que ir conociendo durante todo el año. Bueno, para eso vamos a tomar un ejemplo, que es cómo se organiza la provincia de Mendoza. Anteriormente tenía una ley de procedimiento administrativo, que era la ley 3909, una ley que es una ley muy vieja, que fue reemplazada en el año 2017 por la ley 9003. Bueno, ustedes van a ver acá, precisamente yo les he hecho un link o hipervínculo donde ustedes pueden hacer doble clic y van a llegar a la ley 9003. Si tienen problemas de bajarlo aquí, lo buscan en cualquier buscador, ya sea en Google, ponen 9003, ley 9003 17/17 la provincia de Mendoza, y ahí la van a encontrar, ¿sí? Bueno, ¿para qué nos sirve hablar de esto de la ley de procedimiento administrativo? Porque todas las administraciones, más allá de la forma que tengan de organizarse, se rigen por distintas normativas. Ya vamos a ver después cuáles son las fuentes y cuáles son las explicaciones de este tema. En primer lugar, el ámbito de aplicación de la ley 9003 está significando dónde se aplica esta ley. Vamos a ver que esto va a regir toda la ley o toda la actividad administrativa estatal y la que por atribución legal desarrollan los sujetos no estatales. En la próxima clase nos vamos a detener a analizar estos conceptos de qué es la administración estatal, sus formas, que pueden ser centralizada, descentralizada, desconcentrada, pueden ser autarquía, autonomía, ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase, y además sujetos que desarrollan función pública no estatales. Ya lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Entonces, la realidad es que este procedimiento serían como las reglas del juego de la administración pública. Yo, para trabajar en la administración pública, tengo que saber cómo es el mecanismo, el procedimiento que se aplica en la administración pública. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, en la administración, en el ejercicio de la función administrativa, siempre se va a actuar conforme a derecho. En la clase anterior vimos el principio de legalidad. El principio de legalidad, que implica que toda la acción de la administración pública tiene que estar conforme a una normativa. Es decir, la administración se rige por una norma máxima, que puede ser la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la República en cuanto precediere las leyes provinciales, la Constitución provincial, etc. Es decir, hay normativas que a su vez tienen un rango.
Eso ya lo vamos a ver en el rango de las normativas cuando hablemos de jerarquía. Pasamos a la próxima diapositiva. En este caso, estamos hablando de cómo se interpretan esas normas. Las normas deben interpretarse según la letra de sus fines, dando prioridad a las leyes análogas en el derecho público, a los tratados, convenciones, etc. La costumbre no constituye asignación de competencia, es decir, quiere decir que todas las fuentes y la interpretación de esas normas y de la acción y de lo que tiene que hacer la administración pública siempre está contenida en normas de distinto carácter, de distinta jerarquía, pero no es la costumbre, es decir, un área va a trabajar porque hay un marco normativo. Por ejemplo, la mesa de entradas de un organismo va a trabajar de acuerdo a las normas de creación de ese organismo. Quizás hay un manual de funciones, quizás hay otros organismos, otras cuestiones que se puedan hacer, otras normas que se puedan contener. Entonces, es desde allí donde se va a realizar esta actividad. ¿Cuáles son los principios de la organización administrativa de Mendoza? Bueno, para eso vamos a trabajar los contenidos en la Ley 9003 del año 2017 que vimos recién. Son principios de la gestión administrativa de Mendoza, es decir, para el gobierno de la provincia de Mendoza, para los distintos organismos descentralizados, etc. Pero también son principios que podemos decir tienen que ver con el modo en que se organiza cualquier administración pública en el país, o que debería al menos. Sucede que en esta está reglamentado en una ley. Bueno, la forma de organizarse sin dudas es variada, ¿no? Si nosotros vamos a estas imágenes, hace muchos años atrás apareció algo que es una forma donde se va a expresar la voluntad del Estado, que es, y se va a tramitar la acción del Estado y de la administración pública, que son los famosos expedientes. Como ustedes ven, acá tenemos 3 fotos que representan a distintos espacios y distintos momentos de lo que fue el archivo y los expedientes en papel. El expediente, para aquella persona que no trabaja en la administración pública, es podríamos decir, el vehículo a través del cual se gestiona cualquier petición del administrado. ¿Quiénes son los administrados? Los ciudadanos o ciudadanas. Es decir, supónganse que una persona, un vecino de un barrio, quiere hacer una tramitación porque en el barrio donde vive, digamos, hay problemas de inseguridad, entonces va a hacer una nota, esa nota la va a llevar a la oficina correspondiente y en la oficina correspondiente van a armar una carpetita, digamos, que se llama pieza administrativa o expediente. Esa pieza administrativa tiene una característica especial y esa característica especial que tiene es que es donde se acumulan cada uno de los papelitos o se acumulaban cada uno de los papelitos que uno trabajaba. Por ejemplo, a la izquierda ustedes van a ver un alto de papelitos y de carpetas que son los expedientes. Hay algunos que están unidos con un hilito negro, se ve acá en la foto, puede ser de cualquier color, por supuesto, pero esto que ustedes ven acá representa a lo mejor todos los papeles o todas las actuaciones, es decir, todas las actividades que se realizan para tramitar un pedido, una solicitud o lo que sea. Entonces, todo eso que está unido con una cintita gris, negra,
o de cualquier color por supuesto, es un expediente. Hay veces que una acción, las acciones penales, que son expedientes muy, muy grandes, incluyen varios de esos tomos o cuerpos que se llaman de la administración. En la parte de abajo ven que en la antigüedad, o bueno, no tan en la antigüedad, hasta hace 20 años o 15 años o menos también, y por ahí hay lugares donde todavía se sigue haciendo, se cosían los expedientes. Es decir, todas esas hojas no se abrochaban con ganchitos ni nada, sino que se cosían con ese hilo y esa aguja. Había gente en oficinas específicamente dedicadas a esto. Las personas que trabajan en la administración pública y llevan varios años van a saber de lo que estoy diciendo. Y la imagen que está a la derecha, que es patética, ¿no? Porque digamos, podríamos decir que es una oficina de archivos de expedientes. Esos archivos de expedientes es la parte de atrás, la cocina, podríamos decir, de la administración pública. Esta cocina que ustedes van a ver, esta administración pública, estos archivos, hay áreas donde hay empleados administrativos que están dedicados a guardar esas carpetas de papel con las tramitaciones. Normalmente las tramitaciones en papel tenían que guardarse como mínimo, mejor dicho, el plazo mínimo eran 10 años, es decir, que una vez que se iniciaba una acción en la administración, esto quedaba en papel guardado hasta 10 años, cualquiera fuera el pedido. Imagínense, esto lentamente, ya vamos a ver que con la globalización y los procesos de modernización de la administración, se fue modificando. Y se logró, ya vamos a ver que hoy, de expedientes, archivos a papel, pasemos a cuestiones más modernas que tienen que ver con los expedientes electrónicos. Como ustedes ven en esta otra filmina, son cuestiones más modernas y estas, ¿de qué se caracterizan estos expedientes electrónicos? En realidad es un programa informático, un software que va a acumular dentro de un archivo informático cada una de las partes que tienen esas carpetitas o notas que habían antes. Se empezó, en primer lugar, hace muchos años, hace 20 años atrás, sacándole fotos o archivos de, no eran filmaciones, no me sale la palabra en este momento, eran pequeñas, una especie de filmaciones de todas las páginas de los expedientes. Posteriormente se trabaja ya con la digitalización. En algún momento se tomaban esos expedientes en papel viejo, se les sacaba fotos, se les escaneaba y se los guardaba en un archivo digital. Eso es lo que ha sucedido con muchísimas dependencias públicas del Estado. Digo, por ejemplo, lo que sucede cuando ustedes requieren una partida, por ejemplo, de nacimiento del registro civil. Si ustedes la requieren por mail, eso les va a venir directamente en una foto del libro donde estaba la partida de nacimiento y ustedes la van a imprimir. En el caso que estamos viendo a la derecha del Poder Judicial, hay muchos organismos a su vez incorporan en la carátula del expediente estas carpetitas de colores que tienen un número, etcétera, ya lo vamos a ir viendo. Estas carpetitas van a incorporar un código de barras y un lector de código de barras para poder identificarlo. Eso es una salida intermedia y vamos a ver estos sistemas que tenemos en la parte superior izquierda, donde se trata de grandes sistemas operados digitalmente o ingresos a estos archivos de modo de soporte, en un soporte electrónico. Hoy a nivel nacional se ha avanzado muchísimo, ya vamos a ver un decreto del gobierno electrónico, se avanzó y hay una tendencia a la despapelización y a la creación de toda la actuación del Estado a través de la vía digital.
Bueno, más allá del estilo de administración que tengamos, ¿no es cierto? El tipo, acá hemos, en esta diapositiva, hemos incorporado lo que serían dos paradigmas prácticamente. Lo que vemos a la izquierda con el video que vieron de Gasalla, que tiene que ver más asociado al modelo burocrático, mejor dicho, podríamos decir a cuando el modelo burocrático se desvirtuó. Y a la derecha vamos a ver algo más asociado a lo que se llama la nueva gestión pública, que es aquella que tiene a acercar al ciudadano, que genera herramientas como para poder atender con calidad, con servicio, etcétera, todo lo que se está trabajando, ¿no? Apuntan hacia eso. Hay instituciones públicas que han desarrollado mayor tecnología y desarrollo tecnológico y desarrollo de sistemas de administración que se llaman tecnologías blandas de gestión, que son los procesos. Esos procesos se van desarrollando en distintos organismos, a nivel nacional, provincial y municipal. Ahora bien, más allá de el estilo de administración que tengamos, más allá de si se hace a través de papel, si se hace a través de la tecnología, etc., existen principios que son como los pilares fundamentales de la acción de la administración pública, que están expresadas en la Ley de Procedimiento Administrativo 9003 del año 2017. Es decir, cualquiera sea la tecnología aplicada, estos principios deben estar. Vamos a ver que en primer lugar tenemos el principio pro homine, después el principio de juridicidad, el de debido proceso adjetivo, el principio del plazo razonable, el principio de informalismo a favor del administrado, el de buena administración y al final los principios especiales que son el de vulnerabilidad y otras razones particulares que ya las vamos a ver. Bueno, en el principio pro homine. ¿Qué es esto del principio pro homine? En primer lugar, se trata de poner en un lugar adecuado a la persona humana. Es decir, que toda la acción de la administración pública tiene que priorizar a la persona humana por sobre los procedimientos, por sobre otras cuestiones técnicas, por sobre las cuestiones materiales. Es decir, que la administración pública debería respetar a la persona humana, su dignidad y el respeto hacia los demás. Ese es el principio pro homine. ¿Cómo funciona? En la práctica funciona en situaciones donde vemos que se produce un conflicto entre un bien y una persona, debe priorizarse a la persona. En segundo lugar, el principio de juridicidad. ¿Qué significa? Significa que la conducta del sujeto cuando está en función administrativa debe conformarse de acuerdo al ordenamiento jurídico. Es decir, todo el procedimiento que se hace dentro de la administración debe respetar lo que llamamos en la clase anterior el principio de legalidad. Legalidad, es decir, conforme a una norma. Bueno, vamos a seguir con los principios del debido proceso adjetivo. Este principio es muy importante y tiene su referencia o su relación, podríamos decir, con el principio constitucional de garantía de la defensa, que está en la Constitución Nacional. Es decir, esto significa que cualquier ciudadano, ciudadana o administrado, como le vamos a decir nosotros, tiene el derecho de defenderse en cualquier acción administrativa que se
realice o la realice en la administración pública. Y en eso siempre está presente este debido proceso adjetivo, ya sea en lo judicial o en la sede administrativa, debe darse. Por ejemplo, el acceso irrestricto a las actuaciones administrativas. Dijimos que actuaciones administrativas se le llaman a todas aquellas tramitaciones que se realizan dentro de un expediente, que las vamos a realizar en distintas oficinas, es decir, todas las tareas o actividades en el marco de la función administrativa. Entonces, ¿a qué tienen acceso? A la documentación o información pública que tenga. Pueden, a su vez, tener constancia escrita de los motivos que tenga la autoridad administrativa para haber hecho eso. Debe dársele vista de las actuaciones, presentación de escritos o pruebas, etc. Todo aquello que le facilite al ciudadano defenderse sus derechos. Por ejemplo, supónganse que yo estoy en mi auto, estaciono en una calle, en un lugar no autorizado. Viene el policía municipal, me va a poner una multa. En esa multa me va a decir, mire, usted tiene una multa por estacionarse en un lugar incorrecto. Perfecto. Pero resulta que en la calle no estaba marcada ni estaba señalizada el espacio podríamos decir, de estacionamiento. Entonces me ponen la multa, me dejan un papelito, probablemente me voy a enojar mucho, me voy a amargar mucho, pero siempre hay una posibilidad que es el debido proceso adjetivo, es decir, ejercer mi derecho de defensa. ¿Cómo? En este caso, presentando una nota de descargo. Entonces voy a presentar esa nota ante la autoridad municipal y voy a decir, señores, en el día de la fecha me colocó una multa, pero resulta que en el lugar donde yo estaba estacionado no estaba marcado, ni delimitado, ni existía ninguna indicación gráfica que impidiese el estacionamiento en el lugar. Por lo cual creo que esta sanción o esta multa es improcedente. Solicito que se revise esta multa vial. Bien, lo que estoy haciendo ahí es hacer el ejercicio de defensa en sede administrativa, es decir, en la municipalidad. Además de eso, supónganse que pasan días y yo no recibo respuesta, tengo que pasar al punto 2, que es, puedo ir a la oficina municipal, que me muestren las actuaciones y contar con información clara y precisa sobre los requisitos jurídicos o técnicos que esas leyes o esas disposiciones que hay, ya sean municipales o provinciales, establecen. Por ejemplo, tienen que poder informarme al empleado municipal, mire, usted está, en falta porque estuvo en, esa área era, no sé, la puerta de un hospital y usted sabe que en el código tal, artículo tal, prohíbe, más allá de que esté marcado o no señalizada la puerta, que es imposible poder estacionar. Pero todo esto tiene que ser una acción que siempre tiene que estar la posibilidad de tomar vista de las actuaciones y de ver cuáles han sido los registros e información que ha llevado a tomar esa decisión de sancionarme, en este ejemplo. Otra cuestión que también corresponde al debido proceso adjetivo es el derecho a ser oído. Ese derecho a ser oído en forma previa a que se dicte la decisión es fundamental para que no sancione mi interés jurídico. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo soy empleado de la mesa de entradas. Resulta que
me quieren poner una sanción por haber llegado tarde, qué sé yo, 3 días en una semana, por ejemplo. Pero resulta que yo había pedido esos 3 días al área de personal y al área de personal se le traspapeló ese pedido y me quieren sancionar con un descuento del presentismo porque yo no fui esos 3 días. Bueno, no pueden sancionarme ni descontarme sin que yo previamente haya podido demostrar haber sido oído, es decir, haber podido demostrar con una copia del papel que presenté que eso no era correcto, que me estaban sancionando, pero eso no era correcto, que yo lo había presentado en tiempo y forma. Entonces, el debido proceso adjetivo, además, incluye el derecho a ser oído previo a una sanción. Ya llevamos 2 elementos. El tercer elemento del debido proceso es el derecho del administrado o del ciudadano de obtener una decisión fundada en sede administrativa. Es decir, y con una explicación exhaustiva de cuál es la motivación esencial. Por ejemplo, mire, lo vamos a sancionar porque no cumplió, no se encontró la tarjeta de que usted marcó su asistencia, no se encontró el comprobante que usted dice, el número de comprobante que usted dice o la firma del, no sé, el certificado de asistencia no está legible o es una documentación no legible y el estatuto del escalafón o la ley 1811, etcétera, establece en su artículo, no sé, 50 tal y tal situación. Es decir, está fundamentado y hay una motivación expresa con respecto a ese acto administrativo. Y por último, el derecho a las medidas de prueba, ya sea informativas, preventivas o precautorias. ¿Qué es esto? Es la posibilidad que tiene el ciudadano de presentar pruebas. Por ejemplo, mostrar, supónganse que sea el caso del estacionamiento, mostrar las fotos del lugar que en realidad no estaba estacionado en la puerta del hospital, sino que estaba estacionado en una casa que estaba en el domicilio de al lado al hospital, por ejemplo. O puedo incorporar la copia que yo tenía, que tengo un permiso especial para estacionar en cualquier lugar, por ejemplo, pues soy periodista, que tengo un permiso especial, o soy una persona con discapacidad y tengo un certificado que me permite estacionar en cualquier lugar. Cualquiera de estas situaciones son medidas de prueba, ya sean informativas, preventivas, precautorias, depende de la situación, para evitar, por ejemplo, esa sanción. Así pasamos al próximo principio, que es el del plazo razonable. Bueno, esto es un principio que algunas veces se cumple y otras veces no se cumple en la administración pública, pero que la verdad que debería poder llevarse a cabo. Y está bueno reclamarlo en el caso de todas las acciones que tienen que ver con los organismos dependientes de la administración pública provincial, porque tienen un marco regulatorio, tienen una norma que establece esta acción. Para los municipios también, porque actúa como una ley de fondo esta. ¿Qué es esto del plazo razonable? Y significa que la administración pública tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz y tiene que trabajar básicamente con celeridad y sencillez. Lo que tiene que estar, en síntesis, podríamos decir que de lo que se trata es que la acción, el plazo razonable, significa que las acciones se hagan en tiempos coherentes o en tiempos estimados que tengan razonabilidad, no que sea una actuación que se comienza y nunca se contesta. Sí existe el principio que se mantiene todavía, que es el de la denegatoria tácita. Se supone que cuando el Estado pasa X tiempo, depende del trámite, pueden ser
15 días, 30 días, un mes, depende de la tramitación, hay una denegatoria tácita de eso que he hecho. Por ejemplo, si yo presenté una nota en la municipalidad y pasó un mes, 2 meses, 5 meses, 8 meses de que tenía problemas con un foquito de la entrada y no vinieron a arreglarlo, bueno, significa que esa nota ha sido denegada tácitamente. ¿Qué le corresponde a la administración? A la administración le corresponde lo que se llama la impulsión o instrucción de oficio. ¿Qué es esto de la impulsión o instrucción de oficio? Quiere decir que el Estado debe, sí o sí, aunque nadie vaya a reclamar por esa nota, esa nota tiene que hacer la tramitación correspondiente. No puede esa nota quedar en el medio de la nada. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el principio de informalismo a favor del administrado. Hemos dicho que el administrado es el ciudadano, la ciudadana. Lo que plantea este principio de la ley es que no es obligatorio para el ciudadano la formalidad a la hora de un pedido o de una reclamación o de una demanda hacia el Estado. Tampoco necesita tener un tercero, es decir, tampoco necesita, por ejemplo, presentar una nota con un abogado. No, eso no necesariamente. Y el informalismo, ¿qué significa eso? Significa que al ciudadano no puede ponérsele como requisito de que tenga que presentar la nota en tal papel impreso con computadora, etcétera, con papel de tantos gramos, ¿no? Con que haga una nota legible en un papel cualquiera y esté su firma, su DNI, la posibilidad de localización, hoy con eso es suficiente. Ese principio es para el ciudadano. Contrariamente, para la administración sí es el principio de la formalidad. Es decir, la administración cuando contesta tiene que hacerlo por los caminos formales, es decir, con una nota escrita, con la firma, ya vamos a ver, de la autoridad competente. También tiene que hacerlo, notificarlo con una palabra que se usa mucho en el Estado, que es notificación fehaciente, es decir, que sea comprobable de que esa acción se realizó. Es decir, que el único límite que se le pone al ciudadano es no provocar daños a terceros ni a los intereses públicos. Eso significa que yo no, si voy con, no sé, con una actividad ilegal a hacer un pedido, no, en ese caso no se puede hacer. Otro principio que vamos a ver también es el de la buena administración. También son principios que se plantean, pero que muchas veces todos estos principios en realidad tienen muchas dificultades, ¿no? Entre el deber ser de la ley y la realidad siempre hay una distancia, cada vez se va acercando más hacia la profesionalización de la gestión administrativa y tener en cuenta cada uno de estos principios, pero sin duda hay dificultades importantes. Lo bueno es poder conocerlos para poder, a su vez, llevarlos a cabo y también como ciudadano, en el caso que no se cumplan, poder reclamar que se cumplan. Por ejemplo, el principio de la buena administración pública significa que con sus derechos y deberes derivados, tanto para administradores como para administrados, esto puede exigir que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, con justicia, con imparcialidad y resolverse en un plazo razonable. Es decir, sería como el conjunto de los principios anteriores son los que forman parte del concepto de buena administración. Una administración razonable. Cuando nosotros analicemos distintos modos de trabajo de distintas organizaciones públicas, vamos a analizar esto. En conjunto, todos estos procesos, ver qué pasa con cada uno de estos principios, dentro de este procedimiento administrativo. Se supone que las decisiones que tienen los organismos tienen que ser hechas con
equidad y justicia, es decir, no puede haber una norma que establezca privilegios para uno y en detrimento de otro, o que sea imparcial, digo, a la hora de, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, que el agente público, digo, en este caso la persona que estaba en el estacionamiento que va a colocar la multa, se supone que tiene que ser una persona imparcial, el agente público, ¿no es cierto? Y que tiene que ser, y que más allá de la cara del ciudadano o de la posición o conocimiento del ciudadano, si tiene que ponerle una multa, se las ponga todo. Y que no hayan arbitrariedades también, digo, que no sea al revés, por el otro lado, posibilidad de que hayan parcialidades, ¿no? Es decir, en síntesis, la buena administración incluye cada uno de estos principios y debe resolverse rápidamente. Bien, por otra parte, el principio de la buena administración es un deber básico y común de los administrados y administradores. Es decir, actuar con lealtad en la tramitación de todo asunto administrativo, colaboración, buena fe, veracidad, responsabilidad, respeto y decoro. La protección en sede administrativa y sede judicial de los derechos humanos reconocida en las distintas fuentes jurídicas tiene rango constitucional. Es decir, nosotros, cada una de estas acciones que estamos desarrollando en una oficina administrativa tienen un sustento constitucional. Por ejemplo, a un caso concreto. En el mismo ejemplo que veíamos recién de ese agente municipal que es policía municipal o la de la persona de la mesa de entrada. Esa persona no puede maltratar a una persona. Si maltrata a una persona está infringiendo sus derechos, sus obligaciones como funcionario público y además hasta podríamos decir que está violando los derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional. Por ejemplo, si no le damos la posibilidad de defenderse al empleado municipal o al que estacionó mal o al empleado que van a sancionar, estamos no solamente violando el principio del debido proceso adjetivo, sino un rango constitucional más arriba, un derecho que es el de la garantía de la defensa. Por último, vamos a hablar acerca de los principios especiales aplicadas en actuaciones administrativas que involucren derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Este es otro de los principios que tiene que ver con las razones de condiciones de vulnerabilidad que también hay que garantizar que se lleve a cabo. ¿Cuáles son las condiciones a qué podemos llamar una condición de vulnerabilidad? Se supone que hay sectores dentro de la población, como son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, digamos que las personas con discapacidad, por ejemplo, son personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Esa condición de vulnerabilidad hace que el Estado tenga que tener un trato, podríamos decir, diferenciado, no privilegiado, pero sí un trato diferenciado, un trato especial en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, en la administración provincial se consideran condiciones de vulnerabilidad aquellas que posean las personas en razón de su edad, una persona, un niño o un adulto mayor que va a hacer un trámite, condición sexual, física o mental, una persona con discapacidad mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, podríamos decir, personas que están en situación de pobreza deberían tener un tratamiento especial o deben tener un tratamiento especial. Encuentren especiales dificultades para ejercer con plenitud ante la administración los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este caso, ha pasado, donde hay que tener tratos privilegiados o especiales, podríamos decir,
en estos casos de situaciones de vulnerabilidad. Muchas son las situaciones que constituyen situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, si una persona, ha pasado esto en el Estado, en la administración pública, si una persona que tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, una persona sordomuda que quiere ir a hacer una denuncia a un juzgado o a un área municipal por una situación de violencia de género, tiene que tener un trato especial en el sentido de que en esa área tiene que haber por lo menos una persona con capacitada, un empleado público capacitado en lengua de señas, es decir, que tenga la posibilidad de que esa persona pueda ser comprendida y abordada desde esas situaciones, ¿no? Otro ejemplo sería las situaciones de especial, digamos, vulnerabilidad que tiene una persona que tiene discapacidad motriz, que tiene que tener un acceso adecuado a una oficina, a una dependencia pública, y que los empleados lo atiendan también con esa cuestión especial. Otro caso, las personas adultas mayores o mayor de edad que deberían tener un trato especial y ser atendidas con prontitud, con rapidez, porque no pueden estar por allí en una fila, parados o en condiciones climáticas no adecuadas. En estos casos, se supone, la ley establece que deberán adaptar las disposiciones de la presente ley a las concretas necesidades y particularidades que presente la situación de vulnerabilidad. Es decir, le está diciendo la ley a la administración pública: señores, ustedes tienen que adaptar sus condiciones, ya sea del espacio físico, del horario, de la rapidez, de armar una cola diferenciada, de condiciones climáticas, etcétera, para cubrir las necesidades de las personas con vulnerabilidad. Esta es una ley, como dije al principio, del año 2017. Son apartados nuevos que se han incorporado en la Ley de Procedimiento Administrativo, si bien las leyes nacionales los establecían de hace mucho tiempo, pero bueno, en Mendoza a partir del año 2017, y ha hecho que esto comienza a generar situaciones donde las administraciones tienen que brindar todas las condiciones adecuadas para estas personas. Vamos a ver que muchas veces no se cumple, pero bueno, es lo que tenemos que trabajar para que se siga avanzando en el cumplimiento de esta norma. Bien, hasta acá hemos llegado por ahora y acá les vamos a mostrar la actividad número 5, que sería la actividad que ustedes van a tener que mandar por mail. Bueno, ahí léanla. La idea es que ustedes visiten las páginas que están allí incluidas en la diapositiva y manden en un archivo Word desde el comienzo, con el comienzo del mail, siempre, como hemos dicho, con el nombre de la sede, ya sea Beltrán, actividad 5 o Guaymallén, actividad 5 por mail. Muchas gracias.